¿Acaso sabe leer o solo sabe cargar platos? Las palabras cayeron en la sala como una copa de cristal estrellándose contra el suelo, tan fuerte que, en las mesas contiguas, la gente dejó de masticar. Alguien soltó nerviosamente un tenedor. De fondo se silenció incluso el murmullo del aire acondicionado, que había estado zumbando monótonamente toda la noche como insectos cansados en el calor de Madrid. Elena se quedó inmóvil, con la bandeja en las manos, perfectamente erguida, como si alguien la hubiera clavado al suelo de parqué. Por una fracción de segundo, pareció que no respiraba. «Disculpe, señor», comenzó en voz baja. No se disculpe», la interrumpió el hombre del impecable traje azul marino a medida. «Eso sugeriría que usted entiende algo». Y claramente, aquí estamos, lidiando con un caso de analfabetismo funcional. Toda historia tiene un comienzo. Esta empieza como muchas otras, pero no terminará como piensas. Alguien carraspeó, otro desvió la mirada. El jefe de sala, Marcos, parado a unos metros junto a la barra de mármol, fingía analizar con suma urgencia algo en su tablet. Elena bajó la vista hacia la comanda. Los dedos le temblaban ligeramente, pero su voz permaneció serena. El pedido era un chuletón de buey, poco hecho, sin salsa y con puré de patatas, trufado en lugar de patatas fritas, dijo. «Disculpe, la cocina ha servido». «No me dé lecciones», gruñó el millonario. «Yo pago, yo exijo. Si usted confunde cosas tan simples, debería volver a la escuela primaria o al parvulario». Rió brevemente, con sequedad. Uno de sus acompañantes, un hombre más joven con un traje claro, sonrió, inseguro, como si no supiera si era apropiado. La mujer sentada a su lado bajó los ojos hacia su teléfono. El restaurante El Mirador de Alcalá era el orgullo de esta zona exclusiva de Madrid. Techos altos con molduras, cortinas pesadas de terciopelo, luz tenue, mesas de madera maciza. Un lugar al que se venía no solo a comer, sino a ser visto. Y en la mesa VIP se sentaba hoy un hombre cuyo apellido conocía media industria inmobiliaria de la capital. Alejandro Vargas. Elena sabía quién era, todos lo sabían. «Corregiremos el pedido de inmediato», dijo finalmente ella. «Le ruego un momento de paciencia». «¿Paciencia?», repitió él con incredulidad. «Usted debe estar bromeando. ¿Sabe cuánto cuesta mi tiempo?». Esta vez no respondió de inmediato. Colocó la bandeja en la mesa auxiliar con mucha lentitud. Cada movimiento suyo era preciso, como si llevara años ensayando esa escena exacta. «Entiendo que esté insatisfecho», dijo con calma, «pero le aseguro que nadie aquí tiene malas intenciones. Las intenciones no me interesan. Las competencias sí». Se hizo un silencio, pesado, pegajoso, de esos que se quedan en la memoria durante años. Elena llevaba una sencilla camisa negra abotonada hasta el cuello, sin joyas, maquillaje discreto, el pelo recogido en un moño tirante. Parecía una más de las cientos de camareras que habían pasado por ese lugar. Nadie en esa mesa se preguntaba quién era ella antes de ponerse el delantal. «Permítame retirar el plato», dijo finalmente. «Por favor», agitó la mano el millonario. «Y dese prisa. No tengo tiempo para clases prácticas de lectura». Elena tomó el plato. Mientras se alejaba, escuchó a una media voz. «Analfabeta». Esa palabra la golpeó en la espalda. Más fuerte que un grito, más fuerte que un risa. Se detuvo por una fracción de segundo, pero nadie lo notó. O nadie quiso notarlo. En el área de servicio de la cocina dejó el plato y apoyó las manos sobre la encimera de acero inoxidable. Por un momento miró su reflejo borroso y ondulado en el metal. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero su rostro permanecía impasible. «Elena, ¿todo bien?», preguntó el chef, sin apartarse de los fogones. «Sí», respondió. «Solo una corrección para el chuletón». Él asintió. Para él era solo otra corrección. Otra historia que terminaría antes de empezar. Pero para Elena no había terminado nada. Recordaba exactamente cuándo fue la primera vez que alguien la llamó así. No hoy. No en este restaurante. Tenía 19 años, estaba en una universidad en Londres, y un profesor le preguntó de dónde era para tener ese acento. Se rió. Todos se rieron.
Regresó a la sala con un plato nuevo. Esta vez la carne estaba perfecta. El olor a mantequilla y romero flotaba en el aire. «Aquí tiene», dijo colocando el plato frente a Vargas. Él miró el plato, luego a ella. Frunció el ceño. Por fin. Elena se quedó de pie un momento más. En circunstancias normales ya se habría ido, así le habían enseñado, así era el protocolo. Pero hoy algo era diferente. ¿Puedo ayudarle en algo más?, preguntó. No, por favor, no moleste. Ella asintió. En lugar de irse, respiró hondo. Solo quisiera aclarar una cosa, dijo. Su voz era baja, pero clara. No fue una cuestión de lectura. El millonario la miró con irritación. Como dice, la comanda estaba anotada correctamente. La cocina recibió la información sin cambios. El error ocurrió en el proceso intermedio. ¿Está sugiriendo que no fue culpa suya? Sugiero que la palabra analfabeta estuvo fuera de lugar. En la mesa se hizo un silencio, aún más profundo que antes. El hombre levantó las cejas, como si alguien acabara de cruzar una frontera invisible. Tenga cuidado, dijo con frialdad. Hay mucha gente para su puesto. Elena sonrió levemente, casi imperceptiblemente. Lo sé. Se dio la vuelta y se alejó, y a sus espaldas algo empezó a romperse. Quizás el aire, quizás la seguridad en sí mismo de él, quizás solo la ilusión de que esa noche terminaría como cualquier otra. Esto era solo el principio. Elena se alejó unos pasos antes de permitirse reducir la velocidad. No corría, no huía, caminaba exactamente como siempre, con calma, con paso firme, la espalda recta. Eso lo había aprendido hacía mucho tiempo. Si alguien quiere humillarte, no le des la satisfacción de ver una espalda encorvada por la vergüenza. Solo al llegar a la puerta batiente que conducía al área de servicio, sintió que le flaqueaban las rodillas. Se detuvo un momento, apoyó la mano en el marco, respiró hondo. 1, 2, 3 veces. El corazón seguía latiendo demasiado rápido, como si intentara recuperar algo de hace años. Detrás de ella, la sala volvió a la vida. Los cubiertos volvieron a tintinear. Las conversaciones subieron medio tono. La gente siempre vuelve a sus asuntos, más rápido de lo que se prometen en sus pensamientos. En el área de servicio reinaba la penumbra. El estrecho pasillo olía a café, detergente industrial y metal caliente. Elena tomó un vaso de agua y bebió varios sorbos. Solo entonces sintió cuánto le temblaban las manos. ¿Qué has hecho?, escuchó un susurro. Era Marta, la camarera más veterana. Trabajaba allí desde hacía años. Conocía todos y todo, desde los humores del jefe de cocina hasta la lista de clientes a los que era mejor servir sin mediar palabra. Nada, respondió Elena. Marta la miró atentamente con una mezcla de admiración y miedo. Él es, vaciló. ¿Sabes quién es? Lo sé, respondió Elena con calma. Por eso no hice nada. Marta resopló por lo bajo. Para él, nada ya es demasiado. Elena no respondió. Se ajustó el delantal, se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. En el espejo colgado sobre el lavabo vio su rostro, sereno, casi indiferente. Nadie adivinaría cuántos años de silencio había en esa mirada. El jefe de sala te busca, añadió Marta después de un momento. Está en la baja. Ahora voy. Cuando salió del área de servicio, el restaurante parecía igual que siempre. Elegante, imperturbable, perfectamente indiferente. Solo en la mesa VIP algo había cambiado. El millonario estaba sentado más erguido que antes. No comía. Hablaba en voz baja con uno de los contratistas, pero de vez en cuando miraba de reojo hacia ella. El jefe de sala, el señor Marcos, esperaba en la barra. Un hombre de unos 50 años, siempre impecable, siempre con esa misma sonrisa cortés que podía ser tanto un escudo como un arma. Elena comenzó suavemente. Me gustaría que recordaras las normas. Las recuerdo, respondió ella. Los clientes VIP, suspiró. Tienen sus humores. Es importante no escalar la situación. Elena lo miró a los ojos. ¿He dicho algo contrario a las normas?, preguntó. Él vaciló solo un segundo, pero ella lo vio. No. Formalmente no, admitió. Pero, ¿sabes cómo se ve esto? Lo sé. Se ve como que pueden llamarme analfabeta ante una sala llena.
El señor Marcos bajó la vista. La sonrisa desapareció. Es desafortunado, dijo finalmente. Pero te pido que ahora te mantengas alejada de esa mesa. Ocúpate de otros clientes, por supuesto. Se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera añadir algo más. Desafortunado, pensó. Esa palabra era como una tirita en una fractura abierta. Durante la siguiente media hora trabajó mecánicamente. Pedidos, cuentas, cubiertos. La sonrisa que se sabía de memoria. Cada movimiento estaba ensayado, era casi automático. Y sin embargo, en el fondo, algo estaba cambiando. De vez en cuando sentía una mirada sobre ella. El millonario la observaba de soslayo, como si intentara resolver un acertijo que no había planeado. Como si de repente resultara que esa camarera no era un elemento decorativo, sino alguien que tenía voz. En un momento dado, uno de sus contratistas se acercó a la barra. Un hombre, canoso con gafas. Disculpe, le dijo a Elena mientras ella servía agua. ¿Podría traernos otra botella? Por supuesto, respondió ella. Él vaciló. Por favor, no se preocupe por lo de antes. Ella lo miró con ligera sorpresa. Gracias. Él asintió, como si quisiera decir algo más, pero renunció. A veces son las medias frases las que más perduran. Cuando volvió a la mesa VIP con el agua, Vargas levantó la vista hacia ella. Póngala aquí, dijo secamente. Ella lo hizo. Esta vez no se fue de inmediato. Sentía que algo flotaba en el air. ¿Por qué trabaja usted aquí?, preguntó él de repente. La sorpresa fue visible incluso para las personas de las mesas vecinas. Elena lo miró con calma. ¿Cómo dice? En un lugar así, aclaró él. Con su forma de hablar, repitió ella en sus pensamientos. Sonrió levemente. Porque me gusta trabajar con la gente, respondió. El millonario resopló por lo bajo. Curioso. Cada uno tiene sus motivos, añadió ella. Por un momento se midieron con la mirada. No había en ello ni hostilidad ni simpatía. Más bien una curiosidad que empezaba a ser incómoda. Puede retirarse, dijo él finalmente. Esta vez, ella lo hizo sin decir palabra. En el área de servicio, Marta la esperaba con tensión. ¿Qué quería? Hablar, respondió Elena. ¿Eso es malo o bueno? Elena se encogió de hombros. Significa que se ha escuchado a sí mismo. Marta negó con la cabeza. Tú eres un poco rara, ¿sabes? Elena sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa verdadera. Lo sé. Cuando el turno llegaba a su fin, el restaurante se vaciaba lentamente. La mesa, VIP, finalmente, se levantó. El millonario pagó la cuenta sin decir palabra. Dejó una propina alta, demostrativa. No miró a Elena al salir, pero ella sabía que eso aún no era el final, porque algo se había alterado. Algún orden en el que unos hablan y otros callan. E incluso, si nadie hablaba de ello en voz alta todavía, en ese silencio ya empezaban a formarse las palabras, y Elena conocía las palabras mejor de lo que cualquiera de ellos suponía. La noche era fresca, aunque el calendario insistía tercamente en que ya era primavera. Elena salió del restaurante poco después de la medianoche. La calle de Alcalá estaba casi vacía. El pavimento brillaba tras la lluvia vespertina y las luces de las farolas se reflejaban en los escaparates como en espejos mal cerrados. Caminaba despacio. No tenía prisa por coger el metro, aunque podría haber llegado. Necesitaba esos minutos de silencio antes de volver a entrar en un mundo donde todo siempre era un poco demasiado ruidoso. Solo al llegar a la parada de autobús sintió lo cansada que estaba. No físicamente, a eso estaba acostumbrada. Era otro cansancio, ese que empieza en algún lugar bajo el esternón y se extiende lentamente por todo el cuerpo. Se sentó en el banco y se permitió cerrar los ojos. Ante ellos volvió, inmediatamente, la sala del restaurante. Su voz, esa palabra lanzada tan ligera, como si fuera una migaja de pan. Analfabeta. Un día más, murmuró para sí misma. Solo un día más. No era la primera vez que lo decía, pero esta vez las palabras no sonaban como una súplica, sino más bien como una decisión. Al día siguiente se levantó temprano, demasiado temprano, considerando a qué hora había vuelto. En el piso reinaba el silencio. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino espacio.
2 habitaciones pequeñas y luminosas en el barrio de Chambéry. Nada especial. Libros ordenados en estanterías. Un escritorio bajo la ventana, el portátil cerrado. Se preparó un café con leche y se sentó a la mesa. Por un momento solo miró por la ventana, como si intentara recordar cuándo fue la primera vez que aprendió a no reaccionar. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «¿Cómo te encuentras?» Elena vaciló. Siempre respondía brevemente. «Bien, trabajando. Te llamo luego». Esta vez escribió. «Bien, pero creo que no será así por mucho tiempo». Miró la pantalla hasta que aparecieron los 3 puntos suspensivos. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. «¿Otra vez alguien ha sido desagradable?», preguntó la madre. Elena sonrió torcidamente. «No, alguien ha sido muy el mismo». Dejó el teléfono. Antes de salir al trabajo, cogió una libreta que había en el cajón del escritorio. Vieja, con las hojas amarillentas, escrita con letra apretada. La abrió en una de las últimas páginas. Revisó algunas líneas como si comprobara que todo seguía en su sitio. Lo estaba. Cerró la libreta y la metió en el bolso, por primera vez en mucho tiempo. En el restaurante estaba más tranquilo de lo habitual. La tarde prometía ser rutinaria. Algunas reservas, reuniones de negocios, el grupo habitual de las oficinas cercanas. Marta se inclinó hacia Elena junto a la máquina de café. «Ayer después de que te fueras. Fue raro». «¿Cómo que raro?» Él volvió. Elena levantó las cejas. El millonario añadió Marta más bajo. «Vino otra vez, solo». El corazón de Elena latió más rápido, pero su rostro permaneció tranquilo. ¿Y? Y se sentó 10 minutos. Se tomó un whisky de Malta. No dijo nada, solo miraba. ¿A qué? A la barra, a la sala, a la gente, como si estuviera calculando algo en su cabeza. Elena asintió. «Gracias por decírmelo». Marta la observó atentamente. «Tú lo sabes, ¿verdad?» «¿Saber qué?» «Que esto no ha terminado». Elena la miró directamente a los ojos. «Lo sé». Y por primera vez no había en ello ni miedo ni rabia. Había preparación. La noche llegó más rápido de lo que hubiera querido. El restaurante volvió a llenarse de conversaciones, olor a vino, sonido de cristalería. Elena tendía las mesas junto a la ventana cuando la puerta se abrió de nuevo. No necesité mirar para saberlo. El mismo paso, la misma calma que no tenía nada que ver con la cortesía. Vargas se sentó esta vez en una mesa normal, sin reserva VIP, sin compañía. Elena sintió cómo varias miradas se dirigían inmediatamente hacia ella. El jefe de sala se quedó paralizado un momento, luego se dirigió hacia él. El millonario agitó la mano, como si espantara una mosca. «Déjalo», dijo en voz alta. «Quiero que me atienda ella». Se hizo el silencio, el mismo de ayer, solo que más denso. Marcos miró a Elena, interrogante. Por un segundo vaciló, luego asintió. Elena empezó a susurrar. «Está bien», lo interrumpió ella. «Yo me encargo de esta mesa». Se dirigió allí sin prisas. En su cabeza había un vacío, pero no uno aterrador, sino más bien uno claro. «Buenas noches», dijo con tono neutral. «¿Qué desea tomar?» El millonario la miró largamente. «Demasiado tiempo. Ayer», comenzó. «Estuvo usted muy comedida. Es parte de mi trabajo». «No solo eso», replicó él. «La gente como usted suele reaccionar de otra manera». «¿Cómo es la gente como yo?», preguntó ella con calma. Él vaciló. «Los que trabajan aquí». Elena anotó el pedido en su mente. «Un whisky de Malta». «Sin hielo», dijo él. «Y tómese su tiempo, como usted desee». Cuando puso el vaso frente a él, él se inclinó ligeramente. «¿Por qué ayer me corrigió delante de todos?» «No le corregí», respondió ella. «Marqué un límite». «¿Un límite?», repitió él. «Es una palabra interesante. Para algunos», añadió ella, muy incómoda. El millonario sonrió brevemente, esta vez sin burla. «¿Le gusta poner a prueba a la gente, Elena?» Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Ella no respondió. «Me gusta cuando se ponen a prueba ellos mismos». Se hizo un silencio. Largo. Pesado. «Dígame una cosa», dijo él finalmente. «¿Ayer me equivoqué?» Elena lo miró atentamente. Vio en esa pregunta algo más que orgullo.
¿Alguna? Grieta. Quizás curiosidad, quizás algo cercano al temor. Sí, dijo simplemente. Él no preguntó en qué, como si ya supiera la respuesta. Ella se alejó de la mesa, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, era ella quien marcaba el ritmo y que las palabras que tanto temían aún se pronunciarían. Pero no hoy. Todavía no. Hoy bastaba con que el silencio empezara a hablar por ambos. Elena se despertó antes que el despertador. Era ese tipo de mañana en la que el cuerpo sabe que se acerca algo importante, incluso si la cabeza todavía intenta fingir rutina. Se quedó un momento inmóvil mirando al techo, escuchando los sonidos de Madrid despertando. Un coche solitario, pasos en la escalera, a lo lejos el sonido del metro. No estaba nerviosa, eso la sorprendió. Se levantó, preparó café, comió una fer tostada con aceite. Todo exactamente como siempre, y sin embargo, bajo esa normalidad, pulsaba la tensión. Silenciosa, concentrada, lista. En el bolso, volvió a comprobar la libreta, la misma que ayer sacó del cajón por primera vez en meses. Revisó algunas páginas escritas con letra apretada, luego la cerró y la metió en el fondo. No necesitaba mirarla. Bastaba con que estuviera ahí. El restaurante empezó a llenarse más rápido de lo habitual. Era jueves, y a los jueves les gustaba tener sus ambiciones. Parecía un día normal, y sin embargo, cada vez más se trataba como el inicio del fin de semana. Trajes, perfumes, caros, miradas rápidas a los teléfonos. «Él va a venir hoy», susurró Marta cuando se cruzaron en la barra. Elena solo asintió. «¿Estás segura de que quieres atenderlo?» «Sí». «Marcos no estará encantado». «Marcos rara vez está encantado». Marta soltó una risita, pero en sus ojos se veía algo más que diversión. Quizás admiración, quizás inquietud. Elena salió a la sala. El aire estaba denso por las conversaciones, el cristal, dinero. En lugares así todo giraba siempre en torno al poder, el visible y el oculto. Unos lo tenían en la cartera, otros en la capacidad de guardar silencio. La puerta se abrió exactamente a las 20:30. El millonario entró con paso firme, como alguien que conoce el espacio incluso antes de aparecer en él. Esta vez le pronte. Acompañaban 3 hombres y una mujer de unos 40 años con una gabardina clara. La conversación fluía en susurros, interrumpida por risas. La seguridad en sí mismos flotaba a su alrededor como el aroma de una colonia cara. «Mesa para 4», dijo sin siquiera mirar a la recepcionista. Marcos se dirigió hacia ellos. «Por supuesto, señores». No le interrumpió Vargas. Quisiera que nos atendiera Elena. Ese nombre pronunciado en voz alta tenía algo de demostrativo. Varias cabezas se giraron casi simultáneamente. Marcos miró a Elena. Esta vez no preguntó. Esperaba su decisión. «Ya voy», dijo ella. Cuando se acercó a la mesa, las conversaciones cesaron. El millonario la observó atentamente, con la misma concentración que ayer. Pero hoy había algo nuevo en él. Expectación. «Buenas noches», dijo ella. «¿Puedo ofrecerles algo de beber?» «Empezaremos con vino», dijo la mujer. «¿Qué nos recomienda?» Esa pregunta fue lanzada de pasada, pero Elena detectó en ella una trampa. En lugares así, las preguntas nunca son inocentes. Depende de con qué respondió. Si es para los platos principales y buscan algo nacional, un Ribera del Duero Gran Reserva sería excelente. ¿Ribera? Levantó una ceja uno de los hombres. Es una elección bastante obvia. No. Elena sonrió delicadamente. Las elecciones obvias suelen ser las mejores, si son conscientes. El millonario la miraba atentamente. «Traiga la carta», dijo. «Pero quédese, por favor». Ella entregó los menús. La mujer empezó a hojearlo. El resto se concentró en la conversación. Elena permaneció de pie al lado, lista para irse, pero no recibió la señal. «¿De dónde es usted, Elena?», preguntó de repente el millonario. «De España». «Eso lo oigo», dijo con una ligera sonrisa. «Pero no me refiero a eso». Se hizo el silencio. «De Madrid», respondió ella. «¿Y antes?» Elena lo miró con calma. «Antes también». Él no sonrió esta vez. En cambio, uno de los hombres soltó una risita breve, como divertido. «Me gusta», soltó. «Responde como un político».
¿Es un cumplido? Preguntó Elena. Es una observación. La mujer de la gabardina clara cerró la carta. Quiero algo que no sea banal, dijo, pero sin riesgos. Y prefiero algo francés, esta noche, para variar. Elena asintió. En ese caso, quizás un Burdeos, denominación Saint, Emilion sugirió. Elegante, pero no intrusivo. Mire usted, intervino el millonario. Mi colega habla muy bien francés. Seguro que le encantaría comprobar su pronunciación. Ese fue el momento. Exactamente el que Elena reconoció antes, incluso de que terminara de resonar. Una prueba sutil, social, elegante, diseñada para ponerla en su sitio. Sonrió. Bien sûr, dijo suavemente en perfecto français. Un Château Figeac 2018. C'est un vin magnifique, avec une belle structure et une finale longue. Por supuesto, un Château Figeac 2018. Es un vino magnífico, con una bella estructura y un final largo. En la mesa se hizo un silencio absoluto. La mujer levantó la cabeza del menú. Uno de los hombres dejó lentamente su copa. El millonario no se movió en absoluto. El acento. Comenzó la mujer. París, aclaró Elena. Pero solo durante un tiempo. El millonario inclinó la cabeza. Habla usted mejor que la mayoría de los franceses que conozco. Es amable por su parte, respondió ella con calma. Traeré el vino. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo en la espalda las miradas de toda la mesa. El corazón le latía más rápido, pero al ritmo que ella conocía. Era como volver a casa después de una larga ausencia. En el área de servicio, Marta la miraba con los ojos abiertos de par en par. Elena, ¿qué acabas de hacer? He tomado nota del vino, respondió. ¿En francés? Así ha surgido. Marcos te mira como si hubiera visto un fantasma. Elena servía el vino con calma, sin prisas. Esto es solo el principio, dijo en voz baja. Cuando volvió a la mesa, el millonario se levantó. Nadie más se movió. Por favor, siéntese, le dijo a ella inesperadamente. Estoy trabajando, respondió. Por favor, repitió él. No es una petición de servicio. Ella vaciló por un segundo. Luego, se sentó en la silla libre, exactamente frente a él. Ayer. Comenzó él lentamente. Usé una palabra con usted que no pensé bien. Eso pasa, respondió ella. No a mí, replicó él. Estoy acostumbrado a que mis palabras funcionen. Funcionan, coincidió ella, solo que a veces en una dirección inesperada. Él la miró largamente. En su mirada ya no había desprecio. Había algo diferente. Como si de repente entendiera que el juego que había iniciado no era unilateral. ¿Cuántos idiomas utiliza usted, Elena?, preguntó finalmente. Ella sonrió levemente. Depende de quién pregunte. En la mesa alguien se rió nerviosamente. La tensión flotaba en el aire como el humo de un cigarro. El millonario levantó su copa. En ese caso, dijo en voz baja, escucharé con gusto el resto. Elena asintió. El primer idioma ya había resonado. Los demás esperaban su momento. Elena no durmió bien esa noche. No porque estuviera nerviosa, más bien porque su mente trabajaba como una máquina que, tras años de inactividad, de repente recibía corriente. Las frases se formaban solas en su cabeza. Frases, entonaciones, pausas en diferentes lenguas. Sabía ya que lo que había empezado en el restaurante no era una exhibición única. Era una conversación, y apenas estaba empezando. Por la mañana se despertó con una sensación de estabilidad interna. Un sentimiento raro, pero muy claro, como si algo que llevaba mucho tiempo, desmoronado, finalmente hubiera encajado en su sitio. Antes de salir del piso, se miró en el espejo más tiempo de lo habitual. No se retocaba el maquillaje, no se revisaba el pelo. Se miraba a los ojos como si quisiera recordar esa calma, porque sabía que la noche volvería a ponerla a prueba. Ayer fue intenso, dijo Marta incluso antes de que Elena pudiera quitarse el abrigo. La gente en la barra susurraba. Marcos finge indiferencia, pero apenas respira. ¿Y él?, preguntó Elena. Marta la miró significativamente. Ha reservado mesa para hoy. La misma, para él y 2 invitados extranjeros. Elena asintió. ¿Alemanes?, preguntó con calma. Marta entrecerró los ojos. ¿Cómo lo sabes? Escuché ayer el nombre de la empresa y el acento. Marta se rió nerviosamente.
Tú me vas a provocar un infarto algún día, ¿sabes? Hoy no, respondió Elena. Hoy solo silencio. La noche era más pesada que la anterior. Menos risas, más tensión. Las cenas de negocios tenían eso. Nadie venía realmente a comer. La comida era un pretexto. Las cosas verdaderas sucedían entre frases. El millonario apareció puntual. 2 hombres de mediana edad, ambos con trajes oscuros, impecablemente vestidos, precisos en sus movimientos. La exactitud alemana era visible en ellos incluso antes de que hablaran. «Buenas noches», dijo Elena, llevándolos a la mesa. «¿Puedo ofrecerles un aperitivo?» «Wasser», respondió uno de los hombres. «Still, agua, sin gas». «Por supuesto». El millonario la miraba con atención. No había en ello ni desafío ni provocación. Más bien la curiosidad de un investigador que sabe que el objeto observación tiene más capas de las que suponía. «Elena», dijo él, «mis invitados son muy concretos». «Eso es bueno», respondió ella. «Los detalles ahorran tiempo». Los alemanes intercambiaron miradas. Uno de ellos sonrió levemente. «Sie ist direkt», dijo a media voz. «Das gefällt mir. Es directa. Eso me gusta». Elena puso el agua en la mesa. Se detuvo un segundo más de lo que requería el servicio. «Wenn Sie möchten, kann ich Sie auch auf Deutsch bedienen», dijo con calma. «Dann vermeiden wir Missverständnisse. Si lo desean, también puedo atenderles en alemán. Así evitaremos malentendidos». El silencio que cayó fue diferente a todos los anteriores. Más corto, más agudo, como un frenazo brusco. «¿Sie sprechen Deutsch?», preguntó el segundo hombre, levantando las cejas. «¿Habla alemán?» «Fließend», respondió ella. «Ich habe einige Jahre en München studiert, con fluidez». «Estudié varios años en Múnich». El millonario no reaccionó de inmediato. Su rostro permaneció inmóvil, pero Elena notó la tensión en la mano que sostenía el menú. «Sutil, casi imperceptible». «Das ist beeindruckend», dijo el primero de los alemanes. «Sehr klar, kein Akzent». «Es impresionante». «Muy claro, sin acento». «El acento siempre está», respondió Elena. «Solo que a veces es difícil de detectar». El millonario finalmente habló. «Por favor, continúe en español», dijo en voz baja. «Para equilibrar, como usted desee». Pero los alemanes se miraron de nuevo. Algo había cambiado entre ellos. El tono de la conversación. El equilibrio de poder. «Was halten Sie von dem Vertrag?», preguntó uno de ellos como de pasada. «Klausel 12 ist problematisch». «¿Qué piensa del contrato?» «La cláusula 12 es problemática». Elena miró al millonario. «¿Debo responder?», preguntó. Vargas guardó silencio por un momento. Luego asintió. «Por favor». Elena no sonrió. No teatralmente. Hablaba como si lo hiciera a diario. «Klausel 12 an sich ist nicht problematisch», comenzó con calma. «Das Problem ist Absatz 3. Widerspricht der Haftungsregel en Absatz 1. La cláusula 12 en sí misma no es problemática. El problema es el párrafo 3. Contradice la regla de responsabilidad del párrafo 1. Los alemanes se inclinaron ligeramente hacia adelante. Uno de ellos sacó el teléfono, el otro abrió una carpeta. «Sie haben recht», murmuró. «Das ist uns entgangen». «Tiene razón, se nos había pasado». El millonario miraba a Elena como si la viera realmente por primera vez. No como una camarera, no como servicio, sino como una variable en la ecuación que no había tenido en cuenta antes. «¿Cómo conoce el contenido del contrato?», preguntó. Elena lo miró con calma. «No lo conozco», respondió. «Conozco el idioma en el que fue escrito. Y el idioma siempre revela las intenciones». Se hizo el silencio, pesado, pero no hostil. Más bien concentrado. «Interesante», dijo el millonario. «Muy interesante. ¿Desearán algo más?», preguntó ella neutralmente. «Sí», respondió uno de los alemanes. «Por favor, quédese». Eso ya era explícito. Elena se sentó en la silla junto a la mesa. Exactamente, como si fuera parte de la reunión, y en cierto sentido lo era. «Ayer», dijo el millonario, «usted hablaba de límites». «Sí. Hoy veo que los límites pueden ser móviles». «Los límites son fijos», le corrigió Elena. «Solo las personas cambian de perspectiva». El alemán se rió brevemente. «Sie ist gefährlich», le dijo al millonario, «aber auf eine gute Art».
es y peligrosa, pero en el buen sentido. El millonario levantó su copa. Admito, dijo lentamente, que me equivoqué. Esa frase quedó suspendida en el aire, pronunciada sin testigos, pero con plena conciencia de su significado. Mucha gente se equivoca, respondió Elena. Rara vez alguien lo nota. Él la miró largamente. Luego asintió, como si aceptara algo. ¿Cuántos idiomas más no ha utilizado?, preguntó. Elena no respondió de inmediato. Miró su reloj. ¿Hoy?, preguntó. ¿O en general? El millonario sonrió por primera vez desde el principio de esta historia. De verdad, sin desprecio, sin superioridad. Veo que aún no hemos dicho la última palabra. Elena se levantó. Con los idiomas es como con el silencio, dijo. Lo más importante es saber cuándo usarlos. Se alejó de la mesa con calma, sintiendo en la espalda las miradas no solo de ellos, sino de toda la sala. Algo estaba cambiando, no espectacularmente, sin aplausos. Pero la grieta ya era visible, y el segundo idioma extranjero había hecho lo suyo. Tras la salida de los alemanes, la sala pareció respirar aliviada. Conversaciones volvieron. El cristal volvió a tintinear. Los camareros se movían con más brío, como si nada hubiera pasado. Solo Elena tenía la impresión de que el espacio del restaurante había cambiado de peso, como si el aire se hubiera vuelto más atento. En el área de servicio, Marta cerró la puerta tras ella y se apoyó con la espalda. Vale. Ahora ya para, dijo en un susurro. Porque voy a empezar a creer que mandas aquí. Elena dejó la bandeja y cogió agua. Todavía no respondió, pero alguien acaba de entender que no todo se puede comprar. Marcos ronda como un buitre. Marcos siempre ronda, solo que ahora tiene miedo de acercarse. Elena sonrió levemente. No le satisfacía eso. Más bien la tranquilizaba. Pasaron unos días. El millonario no aparecía en el restaurante, pero su presencia era palpable, como el eco de una conversación que no había resonado hasta el final. Marcos se volvió más amable de lo habitual, aunque en su voz podía notar la tensión. Marta empezó a observarla con una mezcla de orgullo y temor, como si Elena estuviera haciendo equilibrio sobre una cuerda floja sobre un precipicio. Elena, mientras tanto, volvió a la rutina. Trabajo, casa, breves conversaciones con su madre. Por las noches abría el portátil, revisaba archivos antiguos, notas de Berlín, de París, de lugares que aún vivían en ella, a pesar de que hacía tiempo que no los visitaba. La tercera noche llegó una reserva. Mesa para 5, un apellido que Elena conocía demasiado bien. Hoy va a ser internacional, murmuró Marta. He oído un apellido catalán. Elena asintió. ¿Barcelona?, preguntó en voz baja. Marta la miró con asombro. Tú lees a la gente antes de que aparezcan. A veces basta el apellido, y la hora respondió. El millonario apareció con 4 invitados. 2 hombres con americanas, elegantes, una mujer más joven de aspecto sofisticado y un señor mayor con el pelo blanco que se movía más despacio que el resto. Buenas noches, dijo Elena llevándolos a la mesa. Bienvenida de nuevo. El millonario asintió. Estos son mis socios de Barcelona, dijo sin preámbulos. Es una reunión importante. Entiendo. Quisiera que estuvieran cómodos. Elena lo miró a los ojos. Haré todo lo que esté en mi mano. Empezó a tomar nota de las bebidas. Hablaban entre ellos en catalán, rápido, en voz baja. Elena anotaba con calma, sin perder el ritmo. Cuando el señor mayor se inclinó ligeramente hacia ella y dijo algo en voz baja a la mujer más joven, Elena captó una frase que sonó como una broma, o una «pulo» en catalán. Disculpe, dijo el hombre mayor en castellano con un fuerte acento catalán. ¿Podríamos tener algo realmente auténtico? No lo que suelen servir a los turistas aquí en Madrid. Elena sonrió delicadamente. Si volen alguna cosa auténtica, respondió suavemente en catalán. Puc sugerir un plat que no és a la carta, però que la cuina prepara per a ells mateixos. Si quieren algo auténtico, puedo sugerir un plato que no está en la carta, pero que la cocina prepara para ellos mismos. El señor mayor levantó la cabeza bruscamente. «Vostè parla català. ¿Usted habla catalán?» «Amb bastant d'afecte», respondió ella. «Vaig viure a Barcelona uns anys. Bastante cariño. Viví en Barcelona unos años». En la mesa resonaron simultáneamente 2 risas,
y un suspiro brusco. La mujer, más joven, dio una palmada. «Per fin», exclamó. «Alguien que entiende». El millonario no dijo ni una palabra. Miraba atentamente, como si cada nuevo idioma fuera otra capa que se quitaba de la ilusión que él mismo había creado. «Alguna vez, por favor», dijo Elena, «pónganse cómodos. Tardará un poco». «Quédese, por favor», sugirió la mujer. «Cuéntenos sobre este lugar». Elena vaciló solo un momento. Se sentó. La conversación fluyó naturalmente sobre la cocina, sobre los viajes, sobre las diferencias entre Madrid y Barcelona. Elena hablaba con fluidez, sin alardes. Las bromas surgían solas. El señor mayor se reía a carcajadas, hasta toser. El más joven de los hombres se inclinó hacia Elena. «Usted no es camarera», dijo de repente. «No, de verdad». «¿Y quién soy?», preguntó ella con calma. «Alguien que entiende». Se hizo el silencio, corto, significativo. El millonario finalmente habló. «¿Por qué trabaja usted aquí, Elena?», preguntó. «Es el tercer idioma que le escucho. La tercera noche que me sorprende con algo que no preví». Elena miró a sus invitados, a sus caras interesadas, al cristal y la luz. Luego, de nuevo a él. «Porque es mi elección», respondió. «¿Por elección?». «Sí. Antes siempre tenía que demostrar algo. Ahora no tengo que hacerlo». El señor mayor asintió con reconocimiento. «Eso es libertad», dijo. El millonario levantó lentamente su copa. «Su libertad», dijo, «me está complicando las negociaciones». Elena sonrió. «Es solo una conversación», no replicó él. «Es un cambio de dinámica». Y de nuevo se hizo el silencio. Pero esta vez no era pesado. Estaba lleno de contenido. La cena duró mucho. La risa se entrelazaba con frases serias. Y Elena una y otra vez explicaba matices, bromas, pequeños malentendidos culturales. Era un puente, pero no permitía que la pisotearan. Cuando los invitados se levantaron, cada uno de ellos se despidió de ella, personalmente. «Gracias», dijo la mujer, estrechándole la mano. «Marcas la diferencia». El millonario se quedó al final. Estaba de pie junto a la mesa mientras Elena recogía las copas. «Tercer idioma», dijo en voz baja. Y de nuevo, el silencio después. «El silencio es universal», respondió ella. «Empiezo a entender por qué me corregiste ayer», añadió él. Elena lo miró con calma. «Yo no le corregí». «Entonces, ¿qué hizo?». «Le recordé que el idioma es una responsabilidad». El millonario asintió lentamente, como alguien que escucha por primera vez una frase que debería conocer desde hace mucho tiempo. «¿Cuánto más me queda por ver, Elena?», preguntó. Ella apartó las copas. «Tanto como sea necesario», respondió, «pero no para espectáculos». Se dio la vuelta y se alejó. El tercer idioma había resonado cálido, suave, sin confrontación, y sin embargo, fue el que más profundamente había calado. Ese día Elena llegó al trabajo antes de lo habitual, no porque tuviera que hacerlo, quería. El restaurante a esa hora era un lugar completamente diferente, desprovisto de máscara, silencioso, casi íntimo, las sillas dadas la vuelta sobre las mesas. La suave luz de la mañana filtrándose por los altos ventanales, el olor a café recién molido flotando en el aire. Le gustaban esos momentos. En ellos todo era más real. «¿Sabes que corren rumores?», dijo Marta, sirviendo café en 2 tazas. «Siempre corren», respondió Elena. «Esta vez son diferentes. Dicen que», vaciló, «que él viene especialmente por ti». Elena levantó la vista. «A la gente le gustan las historias», dijo con calma, «incluso si no saben nada de ellas». Marta se sentó frente a ella. «¿Y tú? Tú lo sabes». Elena miró por un momento el café humeante. «Solo sé que esto aún no ha terminado». La confirmación llegó más rápido de lo que esperaba. La reserva apareció en el sistema alrededor de las 13. El mismo apellido. Esta vez 4 personas. Nota: reunión confidencial. Marcos vino a verla personalmente. Elena comenzó con cautela. «Sí, si no te sientes cómoda». «Me siento», lo interrumpió ella. «Me encargo de esa mesa». Él la miró por un momento, como si quisiera decir algo. Finalmente, Sol asintió. Por la noche, el restaurante estaba lleno, pero en la mesa que les interesaba reinaba un silencio especial. El millonario vino con 2 hombres de mediana edad y una mujer joven de mirada fría. Se notaba que no era una cena de bromas, más bien de decisiones.
Buenas noches, dijo Elena. ¿Qué les sirvo de beber? Primero silencio, respondió uno de los hombres medio en broma. Elena sonrió levemente y se alejó, dejándoles un momento. La conversación se desarrollaba en voz baja, en un inglés entrecortado, lleno de abreviaturas y sobreentendidos. Elena no escuchaba a escondidas, pero no podía evitar notar la tensión. En un momento dado, uno de los hombres levantó la voz. This is not what we agreed on. Esto no es lo que acordamos. El millonario respondió algo rápido, más cortante. La mujer entrecerró los ojos como si contara segundos. Elena se acercó con agua. Se detuvo junto a la mesa. Disculpen, dijo la mujer. ¿Podemos pedir algo más fuerte? Por supuesto. Whisky, intervino uno de los hombres. Pero por favor, vaciló. ¿Del bueno? Sin imitaciones. Elena lo miró atentamente. Si quiere algo auténtico, dijo con calma, le recomendaría algo sencillo, sin historias para turistas. El millonario levantó una ceja. Oigo un desafío. Elena no respondió. Trajo los vasos, sirvió el alcohol. Cuando ponía el último, escuchó una frase pronunciada a media voz en inglés, pero con un marcado acento del este. She understands more than she should. Ella entiende más de lo que debería. Elena se detuvo, miró al hombre que hablaba. Su rostro revelaba irritación, inquietud. Algo se estaba desmoronando y él lo sabía. Разговор имеет смысл только тогда, диjo Ella con calma en rusa, когда все стороны знают, о чем идет речь. La conversación solo tiene sentido cuando todas las partes saben de qué se trata. Se hizo un silencio absoluto. El millonario levantó lentamente la cabeza. Repita, dijo en voz baja. Elena no bajó la mirada. Разговор имеет смысл только тогда, repitió con calma, когда все стороны знают, о чем идет речь. El ruso resonó en el restaurante como algo fuera de lugar, y al mismo tiempo, exactamente donde debía estar. La mujer se enderezó en la silla. Uno de los hombres palideció. ¿You speak Russian?, preguntó. ¿Habla ruso? Lo suficiente para entender el subtexto, respondió Elena en inglés. Y la tensión. El millonario no habló durante un momento. La miraba como si cada nueva frase le quitara otra capa de control. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente. Desde hace mucho. ¿Por qué calló? Porque nadie preguntó. La mujer en la mesa suspiró en voz baja. This changes things, dijo. Esto cambia las cosas. Todo cambia, añadió Elena, si se permite. El silencio que cayó era diferente a los anteriores, no lleno de tensión, sino repentinamente honesto, como si de la conversación hubieran desaparecido las apariencias. Elena, dijo el millonario, por primera vez sin tono formal. ¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer? Sí. Se ha entrometido en una conversación de alto nivel. Elena asintió. El alto nivel no exime de la responsabilidad. Esa frase quedó suspendida en el aire. Uno de los hombres se levantó. Tenemos que pensar esto, dijo rígidamente. En otro lugar. Por supuesto, respondió el millonario. Cuando salieron, la mujer se detuvo junto a Elena. Que sepa, dijo en voz baja, que lo que ha hecho ha sido valiente. Ha sido honesto, corrigió Elena. El millonario se quedó solo. Se sentó más pesadamente de lo habitual. Cuarto idioma, dijo finalmente. Este ha sido personal. Cada idioma es personal, respondió ella. Especialmente aquel en el que dicen cosas que no se querían escuchar. Él la miró largamente, sin sonrisa, sin ironía. Siempre pensé que controlaba la situación, dijo en voz baja. Y usted me muestra que el control es solo una ilusión. A veces basta una frase, respondió ella, o un idioma. Elena asintió, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo con ese pensamiento. El cuarto idioma no había sido una exhibición, había sido un espejo, y en él se reflejaba mucho más de lo que cualquiera en esa mesa estaba dispuesto a ver. Esa noche el restaurante El Mirador de Alcalá brillaba con toda su luz. No era casualidad. Madrid vivía un importante evento económico, y tras la conferencia todos se dirigían a un solo lugar, allí donde las decisiones se tomaban no solo en la mesa de conferencias, sino precisamente aquí, entre la copa y el silencio. Elena sabía que este sería el final o el principio de algo que hacía tiempo había dejado de ser su plan. Desde la mañana sentía esa calma especial que llega solo cuando uno se reconcilia con cualquier versión posible de los acontecimientos.
Se vistió más despacio de lo habitual. Se ató el pelo con cuidado. Cogió la libreta, ya no como un escudo, sino como un símbolo del camino que había recorrido. Hoy estará completo, dijo Marta, arreglando nerviosamente las servilletas. Viene una delegación de alto rango. Lo sé, respondió Elena. Y él también estará. Lo sé. Marta la miró con preocupación. Tengo miedo por ti. Elena sonrió cálidamente. No tengas miedo. A veces lo más seguro es dejar de esconderse. El millonario llegó puntual con un traje oscuro, sin ostentación, pero con esa y misma energía que siempre hacía que los demás enderezaran la espalda. Le acompañaban 4 hombres y una mujer, presentados como los responsables clave de la toma de decisiones. Buenas noches, Elena, dijo él con calma. Gracias por estar hoy. Es mi trabajo, respondió ella. No solo eso, añadió él en voz baja. Lo sentaron en la mesa más grande. La conversación fue intensa desde el principio. Pasaban libremente del inglés al español. A veces aparecían incisos en otros idiomas. Elena se movía alrededor de la mesa como una sombra, presente, pero sin imponerse. En un momento dado, uno de los hombres se inclinó hacia ella. Disculpe, dijo en inglés. ¿Podría explicar algo? Tenemos un pequeño malentendido. Elena miró los documentos extendidos sobre la mesa. Bastó una mirada para notar que el problema no estaba en los números, sino en el significado. Puedo intentarlo, respondió. El millonario levantó una ceja. Por favor. Elena respiró hondo. Por un momento, sintió sobre ella la mirada de todos en la mesa. Ese era el momento que había estado esperando, no por vanidad, sino por necesidad de cerrar el círculo. Permitan, dijo con calma, que aclaremos esto inequívocamente. Empezó a hablar en inglés, con precisión, de forma objetiva. Luego pasó al alemán, corrigiendo una formulación, después al francés, explicando el matiz, la responsabilidad. El catalán apareció naturalmente cuando surgió la pregunta sobre el alcance del riesgo en el mercado peninsular. En la mesa se hizo el silencio, uno que ya no era tensión, sino reconocimiento. Y entonces uno de los hombres, hasta ahora silencioso, habló en voz baja, con un marcado acento. So, what's your position in all this? Entonces, ¿cuál es su papel en todo esto? Elena miró al millonario. Él la miraba atentamente, sin rastro de la antigua superioridad. Asintió, como si le cediera la palabra. Elena sonrió delicadamente. Permitan que responda de otra manera. Y entonces usó el quinto idioma. No para brillar, no para callar a nadie. Usó el idioma de la dignidad. Estoy aquí, dijo con calma en un castellano claro y rotundo, para que la conversación sea honesta, para que nadie salga de aquí con la sensación de haber sido menospreciado, ignorado o llamado algo que no es. Esa frase no necesitaba traducción. El millonario apartó la silla y se levantó. Permitan, dijo. Quisiera añadir algo. Todos lo miraron. Hace unos días comenzó. Me permití una palabra de la que hoy me avergüenzo. Llamé a Elena analfabeta. El silencio golpeó la sala más fuerte que un grito. Hoy ven lo mismo que yo, continuó. No era ella la analfabeta. Era yo quien no entendía qué es realmente la competencia. Elena no se movió. Miraba directamente al frente. Elena se dirigió a ella. ¿Aceptas mis disculpas? Sí, respondió ella. Pero no solo para mí. Él la miró interrogante. Para cualquiera que haya callado porque parecía que no tenía voz, añadió. El millonario asintió. De acuerdo. Se sentó. La reunión terminó tranquilamente, sin grandes gestos, sin aplausos. Las decisiones se tomaron. Los contratos se firmaron. La gente se levantó de la mesa diferente a como se había sentado. Cuando los últimos invitados se fueron, el restaurante se quedó vacío. Elena recogía las copas cuando el millonario se acercó a ella por última vez. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Elena miró la libreta que estaba sobre la barra. Iré a donde ya no tenga que demostrar nada, dijo. ¿Y si te ofrezco un trabajo?, preguntó él. Con otras condiciones. Ella sonrió. Entonces hablaremos, respondió. En un solo idioma. Honestamente. Salió a la noche madrileña. El aire era fresco, pero ligero, como si la ciudad también respirara más tranquila. No había callado a todos con un grito.
lo había hecho con palabras y el silencio entre ellas, porque la verdadera fuerza no radica en cuántos idiomas conoces, sino en cuándo y para qué los usas. Si esta historia te ha conmovido, aunque sea un poco, dale a me gusta. Es una señal de que tales relatos tienen sentido. Suscríbete al canal. Si crees en la fuerza silenciosa y la dignidad, escribe en los comentarios si alguna vez te ha pasado que alguien te juzgara por las apariencias. A veces una palabra puede herir, pero otra puede arreglarlo todo. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Si os ha emocionado, dejad un me gusta. Para mí es una señal importante de que vale la pena contar o más. Y si queréis más historias cotidianas como esta, suscribíos al canal Historias Diarias y haced clic en la campanita para que no os perdáis ninguna nueva historia. Hasta pronto.